Cordial saludo para todos. En primera instancia quiero enviar un saludo de agradecimiento a la Universidad Nacional de Costa Rica, a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, a la Fundación Panamericana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y a la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores por esta oportunidad de divulgación para promover prácticas significativas de educación ambiental. El presente proyecto de investigación se inscribió en la línea de TICs en la educación ambiental y se denominó Unidad Didáctica con Implementación de Recursos TIC para el Desarrollo de Competencias para la Protección de la Flora Santanderiana, un estudio de la etnobotánica de la cultura guane. Fue desarrollado como proyecto de investigación de pregrado en la licenciatura en Biología con énfasis en Educación Ambiental por Paula Camila Fuentes Pinto, quien está realizando esta ponencia. El presente proyecto de investigación partió de una principal problemática y es la pérdida de biodiversidad de flora en el departamento de Santander. Al respecto, el departamento de Santander presenta un inventario de registro de biodiversidad significativo en el inventario botánico a nivel nacional. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el departamento de Santander le aporta 917 especies endémicas de las 5.545 especies endémicas que hay en Colombia. De igual manera que de las 244 plantas exóticas a nivel nacional, Santander le aporta 160 especies de plantas exóticas, es decir, más del 50%. Y de igual manera que este inventario botánico del departamento de Santander se encuentra en un estado de amenaza debido a que 146 especies, de acuerdo con las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentran en un estado de extinción, en un estado de peligro de extinción. En primera instancia, 21 especies se encuentran en peligro crítico, 63 especies se encuentran en peligro y 61 especies se encuentran en estado vulnerable. De igual manera que de este gran inventario botánico, 291 especies se encuentran en los apéndices 1, 2 y 3 de la Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies de Fauna y Flora Silvestre. En este sentido, la Universidad Industrial de Santander, el Ministerio de Ambiente y la Gobernación de Santander han determinado que la pérdida de la biodiversidad de flora se debe principalmente desde un enfoque ambiental al desarrollo de actividades económicas extractivas, entre las que se destaca la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, el desarrollo de actividades extractivas legales e ilegales, es decir, desarrollo de minería en un contexto legal e ilegal. El más conocido es el caso del páramo de Santurbán, y el tráfico de la madera de especies arbóreas exóticas. A su vez, estas entidades han logrado determinar que todas estas actividades económicas extractivas, al promover una pérdida de la biodiversidad de flora, de igual manera generan como consecuencia un impacto negativo en los servicios ecosistémicos tanto a nivel biótico y abiótico. Y más que esto, genera un impacto negativo en los servicios culturales que ofrece la pérdida de biodiversidad de flora que están relacionados a los referentes de identidad cultural. Es decir, cómo esta biodiversidad de flora es un referente de identidad cultural en otros contextos, que al estar en estado de amenaza también se está atentando contra nuestro contexto sociocultural. Por ende, se plantea la necesidad de promover una protección de la conservación de nuestro territorio. Y todo esto se relaciona a una formación de competencias ambientales en donde se promueve un fortalecimiento de cómo las plantas inciden en nuestro contexto sociocultural, es decir, la forma como nos alimentamos, cómo vivimos, cómo nos vestimos, nuestras actividades económicas, nuestra cosmovisión de la vida. Y todo esto se puede abarcar desde la etnobotánica, una disciplina científica de las etnociencias que presenta como objeto de estudio precisamente identificar la relación que tienen las plantas en el desarrollo de una sociedad. Esta disciplina trabaja de acuerdo al contexto sociocultural de una comunidad, que en el caso del departamento de Santander se cimenta en el pueblo originario guane, un pueblo originario indígena que habitó nuestro territorio hace más de 500 años y que debido a los procesos de colonización se extinguió. No obstante, su cultura permanece en nuestro territorio. De igual manera, este fortalecimiento de la relación planta-sociedad se encuentra de una manera implícita en los estándares básicos de competencia del Ministerio de Educación Nacional, en donde establece que para la enseñanza de las ciencias se debe promover un fortalecimiento de una competencia de entorno vivo en donde el estudiante comprenda cómo los recursos naturales inciden en el desarrollo de su comunidad. Por ende, se planteó como pregunta-problema cómo fortalecer la competencia del entorno vivo, es decir, la relación planta-sociedad en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales para la protección de la flora santanderiana en los estudiantes del grado 11 del Colegio Técnico de Cienfuegos.
Como objetivo general, se planteó evaluar la implementación de una unidad didáctica que se denominó Bucarica, los buenos y las plantas, en el fortalecimiento de esta competencia en los estudiantes del grado 11 del Colegio Técnico Vicente Azuero. Para ello se determinaron tres principales objetivos. Primero, identificar el estado de conservación de los conocimientos y las aplicaciones etnobotánicas de la cultura guane en el contexto de los estudiantes. Por otro lado, desarrollar una unidad didáctica sobre la etnobotánica de la cultura guane para promover un fortalecimiento de la competencia del entorno vivo, relación planta-sociedad, para la protección de la flora santanderiana. Y por otro lado, analizar el alcance que tiene esta unidad didáctica que se denominó Bucarica, los buenos y las plantas, en el fortalecimiento de la competencia del entorno vivo en los estudiantes. Para ello se planteó como metodología investigativa una investigación cualitativa con un enfoque de investigación-acción conformado por dos ciclos. El primer ciclo estaba conformado por 4 fases. Primero, el diagnóstico de la relación etnobotánica de los estudiantes, para lo cual se aplicó una encuesta etnobotánica en donde se identificaron 3 principales categorías. Primero, en la realización de un inventario de uso etnobotánica de las plantas que utilizaban los estudiantes en su cotidianidad, el estado del conocimiento que tienen los estudiantes sobre las plantas y la percepción estudiantil sobre el estado de conservación de estas plantas en el departamento de Santander. Por otro lado, en la fase 2 corresponde al diseño de la unidad didáctica, fase 3 la implementación de esta unidad didáctica y fase 4 la evaluación de la unidad didáctica mediante una encuesta tipo escala Likert que identificó la pertinencia de la unidad didáctica en el contexto del alumnado, en el desarrollo de las competencias a nivel de metodología aplicada y en el proceso evaluativo que se realizó. Y por último, el ciclo 2, a partir de estos resultados obtenidos de la evaluación de unidad didáctica, se realizó un diseño de mejora. En relación a la fase diagnóstica, se logró determinar que en la categoría de inventario botánico los estudiantes implementan 41 especies vegetales que pertenecen a 36 géneros y 24 familias. Lo interesante en este aspecto es que se logró determinar que los estudiantes continúan implementando las plantas que pertenecen al inventario de etnobotánico de la cultura guane con las mismas categorías de uso. Y que a su vez los estudiantes no son conscientes de estas aplicaciones, es decir, no logran establecer una relación directa de que han continuado implementando estas plantas en su cotidianidad debido a una transmisión de un conocimiento tradicional, debido a una transmisión de un contexto sociocultural, de un referente de identidad. De igual manera que los estudiantes consideran que quienes les han enseñado un poco sobre estas plantas ha sido principalmente el entorno familiar, en donde la figura femenina, especialmente la madre, es la principal transmisora de este conocimiento. De igual manera, consideran que en las antiguas generaciones había una mayor valorización del saber tradicional de las plantas. A su vez, proponen que los factores que influyen en la pérdida de este conocimiento y uso tradicional de las plantas en este contexto actual se debe principalmente a 4 aspectos. El primero es que falta una transmisión del conocimiento tradicional en las familias, hay una desvalorización del saber ancestral de las plantas. Hay una pérdida de los bosques a causa de diferentes actividades económicas y por último que hay una preferencia de los productos procesados, industrializados a los naturales. Por otra parte, partiendo desde ese aspecto, ellos consideran que las categorías de uso de las plantas que van a prevalecer en el futuro en el departamento van a ser principalmente 3, la medicinal, la alimenticia y el condimento. Por otro lado, ellos consideran que en relación al estado de conservación, ellos tienen un conocimiento sobre el estado de conservación, es decir, consideran que hay plantas en el departamento que sí están en estado de amenaza. Sin embargo, ellos desconocen las plantas endémicas en Santander, es decir, son conscientes de que hay una pérdida de biodiversidad de flora, de que ellas se encuentran en amenaza, pero desconoce su territorio porque desconoce cuáles plantas endémicas conforman su territorio natural. De igual manera, consideran que hay varios factores que inciden en la pérdida de esta biodiversidad de flora, entre ellos cuáles se encuentran. Primero, la deforestación a causa de actividades como la ganadería y la agricultura extensiva, la minería y la tala ilegal de árboles y por último la desvalorización de la importancia cultural de las plantas de Santander. Es decir, ellos determinan que de cierta manera la desvalorización del saber tradicional sí incide en la pérdida de esta biodiversidad de flora.
En este sentido, a partir de estos resultados obtenidos en relación al desconocimiento de las plantas endémicas, es decir, el desconocimiento de su entorno natural, eh, el poco reconocimiento de una manera directa de la relación que tienen las plantas en su identidad y cómo se ha transmitido de generación en generación, se planteó la unidad didáctica bucálica, los guanes y las plantas. Esta unidad didáctica estuvo conformada principalmente por tres contenidos temáticos. El primero, caracteres morfológicos de las plantas vasculares, en donde la idea era que los estudiantes conocieran las plantas que pertenecen a su entorno natural a partir de la aplicación del conocimiento científico botánico con guías de interpretación, guías de identificación y claves dicotómicas. Para ello, se realizó un trabajo de campo en donde los estudiantes realizaron un inventario de plantas identificadas, las subieron a la aplicación tecnológica de iNaturalist y además de ello brindaron una exposición en relación a la distribución y el estado de conservación de estas plantas. Posteriormente, se desarrolló un contenido temático que se denominó Etnobotánica de la cultura guane, en donde los estudiantes realizaron una investigación etnobotánica y colaborativa a partir del uso de recursos tecnológicos de acceso libre de la Casa Piedra Cultura del Sol y la Casa del Libro Total de Florida Blanca, de Bucaramanga, en donde los estudiantes realizaron unos informes de investigación etnobotánica que permitieron realizar un catálogo virtual que se publicó en la revista ISO. Y posteriormente ellos realizaron también una ficha de herbario etnobotánico de las plantas que ellos investigaron para cada investigación etnobotánica, que se publicaron en un blog educativo de Blogger, que el blog se denominó Bucarica, los guanes y las plantas.blogspot.com. Asimismo, los estudiantes no solamente investigaron cómo los guanes aplicaban, sino que también ellos promovieron imágenes y post en este blog educativo para promover aplicaciones etnobotánicas de estas plantas. Para ello, este contenido está basado en que ellos precisamente comprendieran los procesos de aplicación de las plantas, todo basado desde la cultura guane, desde la elaboración de productos artesanales a pequeña escala. Entonces, por ejemplo, ellos elegían el maíz, entonces hacían una investigación etnobotánica de cómo los guanes implementaban el maíz, para qué lo aplicaban, hicieron la ficha de herbario del maíz y hicieron un post donde hablaba del maíz, qué significa el maíz en nuestro territorio y en relación a la aplicación etnobotánica. Entonces, como por ejemplo la chicha, entonces el suque, entonces vamos a aprender a hacer suque santanderiano, chicha santanderiana, y ellos hicieron un post sobre esto. Todo lo anterior, como mencioné, en el blog educativo, en donde también se implementaron herramientas como YouTube, con videos que hablan sobre los guane, Google Docs, también infografías en Canva y otros materiales interactivos para que las personas pues puedan aprender y conocer sobre la cultura de una manera dinámica. La fase 4, que corresponde a la evaluación de la unidad didáctica, pues bueno, los estudiantes afirmaron que la unidad didáctica sí parte de una problemática ambiental que para ellos es significativa desde su entorno y su comunidad. De igual manera que esta unidad didáctica les permitió básicamente la valorización del saber de la biodiversidad de flora en su región y el saber tradicional, como también le ayudaron a conocer las plantas de su entorno y sobre todo la importancia de su identidad cultural. Este conocimiento los llevó a una valorización de la biodiversidad de flora debido a que entendieron la relación planta-sociedad. Por otro lado, consideraron que esta unidad didáctica les ayuda a analizar la pérdida de la biodiversidad, esta problemática, desde una visión integral, es decir, desde aspectos sociales, económicos y culturales. Y por otro lado, que también les permitió promover acciones individuales y colectivas para proteger esta biodiversidad de flora y el saber tradicional desde la divulgación científica, de todo este conocimiento tradicional y de las plantas y su importancia en nuestro territorio. También consideraron que se presentaba actividades de investigación y búsqueda de información propio de la enseñanza de las ciencias naturales, que también esa unidad didáctica promovía la comunicación de los resultados de su investigación a los demás a partir del blog educativo y de otras herramientas como Google Meet, Zoom, Google Docs. De igual manera que esta unidad didáctica promovía el aprendizaje colaborativo de su contexto ambiental y cultural. Asimismo, el 80% consideró, la mayoría,
que que la unidad didáctica integraba sus conocimientos previos o presaberes sobre los contenidos desarrollados, que la integración de la tecnología, de las herramientas tecnológicas les ayuda a mejorar la comunicación y el aprendizaje colaborativo con sus compañeros. De igual manera que la unidad didáctica, a partir de esas actividades teórico-prácticas en donde se implementaban herramientas tecnológicas, les permitieron promover aprendizajes significativos en su proceso de formación, y que esta unidad didáctica tenía diversidad de recursos y materiales complementarios que flexibilizaron su proceso de aprendizaje sobre la comprensión del territorio y su incidencia en su cultura. Por último, que pues las actividades contaron con un tiempo de desarrollo adecuado, que también a nivel de evaluación, la unidad didáctica contó con una retroalimentación continua en su proceso de aprendizaje a partir de la aplicación de rúbricas de evaluación, que a su vez les permitió llevar un proceso de autoevaluación. Y este proceso evaluativo también la totalidad afirmó que se presentó a partir de una diversidad de actividades evaluativas, tanto teórico-prácticas, que les permitieron pues valorar y retroalimentar su proceso de aprendizaje. En relación a esta encuesta que se aplicó, en relación a las observaciones que plantearon los estudiantes, se realizó una codificación por el sistema Atlas-T, en donde se encontraron 4 aspectos. La primera es que ellos proponen que la unidad didáctica debe promover una trazabilidad con el arte rupestre guane, es decir, que se debe proponer un contenido temático a partir del arte rupestre guane, en donde se pueda transversalizar actividades de esparcimiento libre, como el arte, la pintura, pero donde también se promueva el conocimiento tradicional del arte rupestre indígena aquí en el departamento. Por otro lado, que se deben desarrollar encuentros interinstitucionales, es decir, que todo lo que ellos han trabajado se debe divulgar no solamente a partir de herramientas digitales, sino también en encuentros presenciales, como la Feria de la Ciencia, o bien encuentros entre semilleros de colegios en donde se promueva una protección de toda esta biodiversidad de flora y también del conocimiento tradicional de nuestra cultura. De igual manera proponen que otro contenido temático es la integración de las prácticas de cultura ancestral indígena guane para ser aplicados a una huerta escolar, y de esta manera pues promover la conservación de las plantas, pero de igual manera las prácticas de cultivos y los conocimientos tradicionales. Y por último, la integración de salidas pedagógicas como las visitas al Museo Guane y a las cavernas, es decir, que hay una mayor exploración directa del territorio que debido al contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19 no se había podido realizar. Las conclusiones que podemos determinar, bueno, primero que se identificó que en los estudiantes sí prevalece el uso etnobotánico de las plantas de la cultura guane. Sin embargo, ellos desconocían la relación directa de estas plantas con su territorio, con su identidad cultural, y también presentaron un desconocimiento en relación al conocimiento de su territorio, de una manera específica las plantas endémicas que integraban ese territorio. Por otro lado, se desarrolló la primera unidad didáctica tecnobotánica de la cultura guane, que permitió un fortalecimiento de la competencia del entorno vivo y que a su vez contribuyó a la primera recopilación de la etnobotánica de la cultura guane, es decir, a nivel disciplinar de etnobiología, desde una experiencia de aprendizaje en donde los estudiantes fueron partícipes de estas investigaciones que también se promovieron en una divulgación de un blog educativo que se convirtió en un repositorio de información digital para la divulgación. Por último, que se determinó que la unidad didáctica Bucaric para los guanes y las plantas permitió un fortalecimiento de la competencia en el entorno vivo en la relación de las plantas y los seres humanos desde una experiencia de aprendizaje significativa que está basada en el territorio, la biodiversidad de flora, la integración de la tecnología, la investigación y el trabajo colaborativo. Y por último, entre los agradecimientos, pues me gustaría mencionar a la Casa Piedra Cultura del Sol, a la Casa Libro Total Bucaramanga por los recursos de acceso libre que nos brindaron para que los estudiantes desarrollaran sus investigaciones etnobotánicas, al Colegio Técnico Vicente Azuero por su espacio para esta experiencia de aprendizaje, y a la Universidad Santo Tomás por su orientación en el desarrollo de este trabajo de grado. Muchísimas gracias.